Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues volvemos con el apartado aquí de Mundo Skrull para nuestro canal de YouTube, con una charla más con autores. Y hoy pues tenemos de invitado a un amiguete de la casa, que es el señor Jorge Fornés. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Aquí, estáis, aquí. macho? Que ahí en Madrid está la cosa jodida. Aquí también, ¿eh? Por eso. Sí, estamos un poco ahí siempre pendientes de las noticias y tal, a saber si nos salen con alguna nueva. Pero bueno, esperemos que todos los que nos estéis viendo estéis bien, la familia y todo. Así que nada, hoy un nuevo apartado de esta charla. Pues vamos a tocar un tema bueno, pues puede desatar en algún momento cierta polémica por el personaje que es y de dónde viene, pero vamos a tratar, digamos, de hablar del personaje, de esta nueva etapa, del equipo creativo y de lo que significa realmente el personaje para el mundo del cómic, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues voy a enseñar aquí a la pantalla la Hombre, portada. Digital Edition. Sí, nos tiene que llegar todavía la copia del Previews, pero mira, nos hemos podido ya acercar a este primer número. Rorschach, estamos hablando del personaje Rorschach, bueno, de la aclamada serie de Alan Moore y de Gibbons de Watchmen, que es de donde viene el personaje. Así conocida. Eso es, y ahora pues bajo el sello Black Label, este sello que hace un par de años sacó DC tratando, digamos, de impulsar lo que es el mundo del cómic en cuanto a DC y sus superhéroes. Y para esta ocasión pues contamos con un equipo creativo que ya lo conocemos, creo yo, Tom King, el señor Jorge Fornés y al color Dave Stewart. Pues nada, lo que primero que quería era, digamos, ver sobre todo tu visión del personaje, porque como he dicho, es un personaje que viene de esta serie Watchmen. Ya sabemos todo lo que involucra el nombre de Watchmen, Alan Moore y sus diferentes, digamos, declaraciones que siempre suele hacer el señor Moore y todo lo que deriva de esa serie original, ¿no? Que es como la Santa Biblia del cómic, que en cuanto alguien se mete con él, ya saltan ahí, digamos, tanto para bien y para mal, porque tiene ahí su lado bueno y su lado malo. ¿Cómo supuso para ti, digamos, cuando te ofrecieron el proyecto y también cómo llegó? Porque claro, esto viene, supongo, de la mano de Tom King, que quiere trabajar contigo. Sí, yo estuvimos hablando cuando acabamos Batman, que también estaba haciendo unos números de Daredevil y tal con Chip. Estoy hablando con Tom a ver qué podíamos hacer después y tal, y bueno, estuvimos dándole vueltas al tema y un día pues me dijo, oye, pues se me ha ocurrido una idea con Rochas que creo que sería guay. Me la contó, lo estuvimos discutiendo y la verdad es que me moló mucho el rollo que llevaba la serie porque Tom tiene una cosa muy buena, que es que escribe pensando quién va a dibujar el número. Entonces, compartimos muchos gustos como el noir, y todo este tipo de cosas, y lo metió todo en la serie, hizo un remix ahí que a mí me moló mucho y le dije que sí, porque también era mi oportunidad de hacer una serie larga, con 12 números, para una editorial como DC, donde con el sello Black Label la gracia es que tienes libertad creativa, o sea, no se han metido para nada sí que es cierto que autorizan todo, pero no se meten a cambiarte cosas nos dan prácticamente libertad total. De hecho, ahí lo tienes con las portadas, que creo que son las portadas más raras que ha sacado DC en los últimos 20 años o algo así. pero sí, me encantó la idea y dije, pues adelante. Intentamos conseguir a Dave, que ya lo habíamos tenido en Batman de colorista. Dave también se metió en el proyecto, también muy ilusionado. Y ahí tiramos para adelante. Sí que es cierto que el mundo de Watchmen tiene sus detractores y tiene sus partidarios, pero bueno, al final como todo, y ya lo dice, mejor que hablen que no que hablen, ¿no? Que no hablen. Y Claro. bueno, siempre es polémico. Lo que pasa es que también Lindelof ha abierto un melón que no se había abierto en los cómics extrañamente hasta ahora, que es utilizar el mundo de Watchmen para explicar tus propias historias como metáfora de la sociedad actual. Y yo creo que nosotros seguimos bastante esa estela, que ya era la idea inicial de Tom. Lo que pasa es que luego salió la serie que iba más o menos en el mismo rollo y, bueno, pues más o menos seguimos la estela, porque es contemporánea la serie, o sea, a la serie de televisión. Tú puedes ver la historia
por dos caminos. Sí. Tú puedes ver una serie de televisión y luego puedes leer nuestro cómic, que son un poquito posterior en el tiempo el cómic, pero si te ha gustado la serie, puedes entrar en nuestro TVO directamente sin necesidad de haber leído nada que no sea la obra original. Claro, porque hay que decir que la serie transcurre años posterior, unos 35 años posterior a lo que es el cómic original y ese final que todos deben de haber leído. Y claro, centrándose en un cómic que tiene tanta crítica y que tiene, digamos, ese apartado también político, ese apartado también con el rollo de los superhéroes, ese apartado de hablar sobre la guerra, sobre la sociedad de Estados Unidos, bueno, y luego ampliándose al mundo entero. Y como bien dices, sobre todo con el tema de la actualidad, ¿no? Porque hemos visto que es un cómic que lo puedes leer totalmente atemporal, o sea, donde en la situación y el año en el que lo leas y te va a resultar siempre familiar con algunos puntos. En relación a esta nueva serie, con este nuevo personaje, digamos, ¿has notado la diferencia, el enfoque que le ha querido dar Tom King o ves que intenta trasladar y ser fiel a lo que es realmente el personaje de Rorschach? Cuenta que ahora mismo estamos viviendo tiempos muy raros. Aparte de la pandemia, sobre todo, bueno, y en Estados Unidos y en el mundo entero hay una gran bipolaridad. La extrema derecha sube, la gente se enfrenta entre sí gracias a los famosos algoritmos de las redes sociales que modifican prácticamente nuestra opinión. Y Estados Unidos ahora con Trump está viviendo también una etapa difícil. Difícil porque está muy fragmentado, igual que aquí, igual que en todos sitios. Y la serie tiene bastante de política y tiene bastante de eso. Y al final, si te lo planteas, un test de Rorschach o incluso el mismo Watchmen también es muy maniqueo, es muy de blancos y negros, y el personaje de Rorschach sobre todo. Y nuestra intención al final era quizá no dividir la opinión, pero creo que en parte involuntariamente y en parte voluntariamente el efecto que la serie provocará es que el que la odie mucho y al que le guste mucho. Pero quizá nuestra intención a largo plazo es hacer algo que cada uno tenga su propia interpretación, como una especie de test de Rorschach gigante. Habrá gente que lea la serie y opinará una cosa y haya sacado unas conclusiones, y gente que lea la serie y habrá sacado otras diferentes. Y bueno, no creo que sea ni bueno ni malo, simplemente pues intentamos ir un poco más allá de lo que tú percibes cuando lees un cómic normalmente. Claro. Watchmen es un cómic que digamos, sigue reeditándose, sacando nuevas ediciones y tal a lo largo del tiempo para nuevos lectores, pero también no hay que olvidar que hubo, digamos, intentos digamos, de ampliar ese universo, ¿no? Como, por ejemplo, antes de Watchmen, tratando a los personajes por cada uno por separado. Luego ese reciente Doomsday Clock, ese reloj del juicio final, pero que vemos que no termina, digamos, de calar dentro de lo que es el público en general. ¿Tú crees que esta obra, en este caso, va a tener, digamos, ese punto de la obra clásica en el que el lector, digamos, lo va a ver como una obra no igual que Watchmen, la obra original, pero sí a tenerla muy en cuenta? Hombre, la obra original tiene un punto de nostalgia contra el que nosotros no podemos competir, y es una grandísima obra maestra es muy difícil competir con ella, y tampoco es nuestra intención competir. Nuestra principal intención fue hacer el mejor TVO posible, y creo que, sinceramente, y mirándolo con un poco de perspectiva, creo que es un buen TVO. Y luego lo demás, pues yo qué sé, cada uno se lo tomará de diferente manera. Es que tampoco tendría yo Watchmen, o sea, no me gusta tener Biblias. Watchmen es una de las obras maestras del género y quedará ahí para el fin de los tiempos. Pero tampoco considero que sea totalmente intocable, que lo tenemos que tener en un altar. Como compañía DC, no puede obviar. Doomsday Clock creo que vendió 250.000 ejemplares por número como mínimo. O sea, es una gran fuente de dinero para una gran compañía. Entonces, queramos nosotros o no, seguirán haciendo cosas con ella, porque realmente están ahí para eso, para hacer dinero. Entonces, lo único que puedes hacer con un proyecto así es intentar... La sombra de Watchmen no nos la vamos a quitar nunca, porque es un producto que está a la estela de la obra original,
pero que lo puedas leer independientemente y que como cómic te llene, que como cómic creas que está por encima de la media, es la intención que hemos tenido. Luego, si trasciende o no trasciende, o la gente se acuerda más de él o menos, eso ya el tiempo lo dirá. No lo sé. Lo importante de momento es que los que lo estamos haciendo estamos contentos con el producto. Luego la serie, pues la gente dirá, lo mismo nos ponen a parir o gusta mucho, o es mitad y mitad, como ha sido con el primer número, que he recibido muchísimos inputs, muchos inputs de gente que le había encantado, otros muchos que nos han dicho de todo, desde nazis hasta traidores, pero bueno, eso estará siempre y está a día de hoy con ese maniqueísmo que hablábamos antes, con cualquier cosa que salga al mercado. Creo que lo peor que te puede pasar hoy en día es que es sacar algo como autor y que se obvie y que nadie habla de ello. Claro. Llega Tom King con este proyecto, digamos, para trabajar contigo. ¿Y qué retos te plantea en esta serie? Porque ya todos conocemos tu trabajo en Batman, conocemos tu trabajo en Daredevil, has pasado por otras series, digamos, de como Hot Launch Special o proyectos más personales, más tuyos. Sí. Pero ¿esto supone un nuevo reto en cuanto al apartado del dibujo, en cuanto a narrativa, en cuanto a composición de página y tal? ¿Cómo lo has trabajado en este caso? Bueno, todo proyecto nuevo supone nuevos retos. Yo siempre me tomo mi carrera intentando que el trabajo que hacía fuera mejor que el anterior. Unas veces lo he conseguido, otras veces no lo he conseguido, pero es parte del juego. Y con esto, pues, teníamos varios retos aquí. Uno, no seguir la estela de Dave Gibbons, que hizo un tremendo trabajo en Watchmen, pero no seguir el mismo rollo para separarnos un poco, para tener una obra distanciada de la obra original, pero teniendo cierto respeto por ella, claro. Y yo siempre intento ir más allá y siempre intento explicar la historia mejor que lo que le ha explicado cómics anteriores. Entonces eso siempre es un reto. Intentar plantear las páginas y tener en cuenta que con esta obra Tom la ha escrito del tirón. O sea, no ha hecho como el resto de cómics que está haciendo, como se trabaja normalmente en el mercado. Él se encerró 4 meses y escribió el guión de los 12 números como si fuera una novela gráfica, una historia completa. Entonces yo ya la he leído entera y tengo una visión global de la obra. Con lo que precisamente en un cómic como este, que se llama Rorschach, donde muchas cosas son, ahora tengo la palabra en inglés, mirroring, pero no en castellano, donde muchas cosas se reflejan, sí. Muchas cosas son simétricas, yo puedo jugar con eso en la obra, puedo utilizar una viñeta en el número 1 y utilizar la misma en el número 12 para que el lector haga ese link temporal. Puedo plantear números como saldrá un número en la serie donde los layouts sean en espejo con una página y la otra. Todo este tipo de cosas que te divierten mucho como autor y que intentan que se salga un poco de lo que normalmente se encuentra en la librería cuando vas a buscar un cómic, pues todo eso me ha permitido pues ir jugando con este tipo de cosas. Habrá números que me habrán salido bien y habrá números que me habrán salido mal, pero como decía antes, es parte del juego. La gracia está en intentarlo. Claro, darle un enfoque, digamos, a lo que es ya lo bueno en este caso, como mencionas, es que Tom King ha trabajado directamente como pensando una obra global, no yendo número a número y viendo el resultado de cada uno, sino en conjunto, ¿verdad? Exacto. Gracias en parte, y ya sé que es una putada y también para mí, pero gracias al tiempo de la pandemia, que hemos estado en cuarentena, que se han retrasado las publicaciones y tal, hemos tenido tiempo para trabajar, hemos tenido tiempo para hablar, hemos tenido ideas que luego hemos ido incorporando al guión cuando ya estaba acabado. El guión está acabado, pero nunca está acabado, el guión de Tom nunca está acabado, o sea, tú haces el dibujo y él luego va modificando textos hasta 2 y 3 veces, cambia diálogos, incorpora cosas. A mí se me ocurren ideas mientras estoy dibujando y se las comento y las incorpora a la historia, pues todo este tipo de cosas que cuando vas, normalmente como es en esta industria, con el tiempo, con la deadline aquí, Sí. y trabajando a veces con un margen de 15 días o 3 semanas porque se ha retrasado el guión, porque la imprenta lo necesita o por lo que sea, pues se agradece. Como novedad para mí, de tener tanto tiempo para trabajar una obra completa que ya conozco la historia durante los 12 números y tal, pues lo agradecí un montón. También suponía un reto el mundo de Watchmen, o sea, yo quería enseñar un mundo como el actual, pero no como el actual, tiene un aire mucho más retro, tiene ese ambiente noir que le queremos dar a esa historia de detectives. Cuenta que el mundo de Watchmen no está tan avanzado tecnológicamente como el nuestro real, entonces puedes ir jugando
muy setenteros, como en el primer número, cuando al detective lo llaman a través del busca y tiene que buscar una cabina para llamar por teléfono porque no existen los móviles en el mundo de Watchmen. Eso es verdad. Y le hemos dado todo este rollo de thriller político de los 70, que además mola mucho, como pelis como, yo que sé, como Todos los hombres del presidente y cosas así, que a mí todo eso me encanta y a Tom también, y entonces pues lo hemos disfrutado muchísimo. Lo estamos disfrutando, vamos. Claro, por ejemplo, para no meternos en el tema spoiler, por si alguno todavía no ha empezado a leer la serie, en este primer número vemos que la historia transcurre en las primeras páginas durante un meeting. Hay por ahí unos disparos, unos asesinatos y es lo que desencadena, digamos, que inicie esta historia. Rochard, todos lo conocemos como a Walter Kovac de la historia original, pero también hemos visto por ahí que ya el manto de este personaje, así como Batman, Bruce Wayne, Clark Kent, Superman, este personaje opta por trasladar también y digamos la máscara, o como hemos podido ver en la propia serie de televisión, de que es como una imagen que todo el mundo que se siente identificado con el significado de Rochard, no con la persona, sino con lo que significa, puede optar a ser Rochard. En esta serie también lo veremos así un poco. Bueno, también en Doomsday Clock también optaron por cambiar la personalidad del portador de la máscara. Al final la máscara es la máscara. Hemos visto que Rorschach era un antihéroe de derechas en la obra de Moore, en la obra de Geoff Johns es una persona de color, que cambia totalmente el concepto. Y aquí en esta obra estamos metiendo también que creo que es bastante guay el mundo del cómic en ella. Hay muchas referencias, hay autores inspirados en otros autores reales. Y lo de la máscara de Rorschach, pues bueno, yo no quiero hacer spoiler, ya irá saliendo. Veremos a Rorschach, claro. Hemos visto a Rorschach en el primer número, a un nuevo Rorschach. Es que por poco que hables, spoileas. Sí, hay que tener cuidado. Y también veremos al anterior y bueno, no sé, cuando acaben los 12 números, yo creo que todo el que quiera haber visto a Walter Kovac seguramente lo habrá visto y quien quiera cosas nuevas, pues también lo dirá. Lo bueno es que es un personaje rico para jugar con él y digamos, darle una personalidad, ¿no? En este caso, pues Tom King me imagino que también que quiso, digamos, con la intención de impregnar su esencia, porque es uno de los guionistas que está hoy en día, digamos, trabajando en muchos proyectos, sobre todo en DC, revitalizando personajes que no voy a decir que se han sido olvidados, pero que no estaban, digamos, siendo cabecera de series de la editorial. Y son secundarios porque precisamente te permiten hacer lo que quieras con ellos. O sea, Tom estuvo escribiendo Batman, pero no tenía la libertad como para hacer con Batman lo que quisiera. Y aún así, sin haber hecho grandísimos cambios, ya tuvieron que sacar la historia de la continuidad y ahora explicarla en Batman Catwoman. En cambio, los personajes pequeños te permiten más o menos hacer lo que quieras con ellos. El problema o el reto ha venido cuando con un personaje como Rorschach, que es muy conocido, intentas explicar tu propia historia sin limitaciones. Al final, si acabara siendo el personaje como una especie de cuervo que cada uno que lleve la máscara será diferente, pues no estaría mal tener ese Rorschach como símbolo. Y igual que la obra original era de extrema derecha y en nuestro cómic se va al lado contrario, por lo menos en el primer número, pues no sé, ya te digo, es un melón que se ha abierto ahí. Lindelof también lo abrió en la serie, haciendo los seguidores de Rorschach un grupo racista de extrema derecha como un nuevo Ku Klux Klan. No sé, las historias están ahí y mientras te dejen contarlas y estén bien contadas, tú puedes darle el tono que quieras. No estaría mal utilizarlo como símbolo. En esta historia ya vemos que eso se va a centrar un poco en tema pues, político, noir, investigación y tal, pero veremos también, digamos, un poquito de la parte psicológica de lo que es el personaje, se adentrará un poquito, se explicará, porque ya hemos visto, digamos, en el caso de Walter Kovac, lo que le da ese trasfondo de haber sufrido de niño, esos problemas con la madre, todo eso. En este caso, ¿veremos algo a modo de flashback o algo también? Sí, creo que mucha parte de la obra, no sé si la mitad o más de la mitad incluso, son flashbacks. O sea, jugamos mucho con los tiempos, incluso hay números que pasan a la vez en 4 momentos temporales diferentes. Bueno, no quiero avanzar nada porque lo guay es irlo descubriendo. Sí Sí que supone un reto también para mí, para Dave, por ejemplo,
que se diferencien fácilmente los diferentes tempos en un mismo cómic. Estuvimos dándole 1000 vueltas al color para utilizar sepia, para no utilizar sepia, somos tonos más saturados para que se note la diferencia del flashback al tiempo real, porque no ponemos en ningún momento textos que ayuden a saber en qué tiempo está narrándose lo que estás leyendo. Queremos que el lector lo pueda diferenciar a primera vista. Y eso también pues supone un reto. Hemos hecho muchas pruebas, pero yo creo que está funcionando y que claramente se va a ver cuándo es pasado, cuándo es futuro y cuándo es presente. A raíz de lo que dices, por ejemplo, yo recuerdo, si no me equivoco, que fue cuando subieron una página en la que veíamos una composición de página y con 2 tonos digamos, de color. Exacto. Y Carlos Pacheco, si no me equivoco, por Twitter te comentó que era un ejercicio bastante bien utilizado hoy en día. Y que, claro, era un recurso en una sola imagen, con una sola composición, jugar diferentes. Es lo que habéis trabajado con Dave Stewart, el tema del color y lo que habéis planteado como un reto ahora para esta obra. Yo he intentado utilizar recursos muy de cómic. O sea, en esa página se ve como en un mismo escenario planteo 2 situaciones en 2 momentos en el tiempo diferente, y para el lector es claramente cuándo es uno y cuándo es otro, sin necesidad de textos de apoyo. Y yo le pongo a Dave en sepia para que él tenga claro cuándo es flashback y cuándo es presente, y él lo coloca de forma diferente. Pero esos recursos, no ese, muchos otros, los he intentado utilizar a lo largo de toda la obra. Recursos propios del cómic que ayuden a la narración y que ayuden al lector a saber en qué tiempo está leyendo sin que necesite nada más para saberlo. Claro, porque en tu estilo, por ejemplo, siempre hemos visto tu narrativa, yo creo que bastante clara. Porque te sales, digamos, fuera de lo que es el estilo, por así decirlo, de DC que se utiliza en muchas series, por tus propios gustos personales, ¿no? Ya alguna vez cuando hemos hablado contigo, pues Alex Todd, Machuquel y toda esa línea de artistas con una narrativa, digamos, de un dibujo, tratando de llevar el dibujo a simplificarlo para que quede todo claro, que es lo que el lector creo que quiere siempre. Sí, yo cuando dibujo y cuando planteo una historia, lo principal y lo más importante para mí siempre es que se lea y se entienda claramente. Si hay algún elemento en la página que enturbie el concepto que va a recibir el lector, o que estorbe la narración, o que sencillamente esté ahí porque sin tener una razón aparente, a pesar de que, claro, en el mundo que te mueves ahora mismo, en el mundo que se está moviendo ahora mismo los TVOs, no puedes hacer un estilo de dibujo demasiado simplista, porque no se vendería o porque no te contratarían, porque sencillamente ha variado tanto la cosa y ha avanzado tanto que ves cómics por ahí hiperdetallados, con un trabajazo que te cagas, prácticamente perfectos, y es el nivel que el lector está esperando cuando se gasta 4 o 5 dólares en un TV. Entonces hay un tope donde tú puedes minimizar, pero sí es cierto que lo primero para mí siempre es la narración, siempre. De hecho, he intentado hacer planteamientos de página un poco más intrincados, y cuando he visto que podía plantear cualquier duda o no que acababa de quedar del todo claro el sentido de la escena, los he eliminado y he vuelto a algo más básico o he vuelto a algo más claro, precisamente, aunque me haya gustado mucho el dibujo, aunque lleve media página dibujada, pero precisamente para que lo principal es que se entienda, vamos, y creo que eso es del ABC del TVO. En el caso de este primer número y de las portadas que ya se han ido publicando, porque creo que ya se ha visto hasta la portada número 4, si no me equivoco, vemos también un diseño. ¿Te has encargado tú del diseño de lo que es, digamos, la contracubierta y la cubierta? No, o es más? De eso se encarga Darren Robertson, que es un diseñador que ha fichado DC. Sí. Yo cuando hago los layers de las portadas y cuando hicimos el diseño de la serie y tal, ya le planteé qué tono queríamos seguir, un tono muy setentero, muy de novela pulp y tal, y él sobre eso hizo un trabajo, unos diseños, nos presentó unas cuantas opciones, elegimos la que nos gustó, y luego el diseño de la contraportada y tal, pues lo hace él, que lo hace muy bien y queda muy bien, la verdad. Ha quedado bastante bien, sobre todo. Colores, pero bueno, eso pasa siempre. Sí, eso sí. Y sobre todo porque vemos también que en las portadas alternativas que tienen los números, digamos, rompen con ese diseño, ¿no? Lo ponen, digamos, un poco el nombre como la obra original de Watchmen y claro, tal. Es que DC quería seguir la estela del diseño que tienen para las series que vienen de Watchmen, el título lateral y tal, para que
fuera reconocible para el público neófito en la librería, que eso tenía que ver con Watchmen. Y nosotros queríamos ir al lado contrario, o sea, no queríamos para nada utilizar algo que ya se había utilizado en Watchmen, queríamos hacer cosas nuevas, para precisamente distanciar la obra de la obra original e intentar presentar un producto nuevo, no un refrito de algo anterior. Y al final llegamos al acuerdo de que nosotros en la serie original principal hacíamos más o menos lo que nos salía, lo que nos rotaba del escroto, y entonces en las variants ellos utilizarían ese diseño y esos colores que tenían estandarizados para la franquicia Watchmen. Y por eso las variants salen con un tono mucho más parecido a las series que hemos visto anteriormente, como Doomsday Clock o Before Watchmen o incluso el propio Watchmen. Sí. Y la portada principal y tal tiene un diseño nuevo. Bueno, yo creo que hemos dado, digamos, un repaso así en general de lo que es el primer número y la esencia, digamos, que va... Hemos spoileado, pero... Sin spoilear, eso es. Digamos, la esencia que va y el tono que va a tener la obra, ¿no? Que es ese tema Noir, jugando con los tiempos, con la política y con la crítica que seguramente estará cargada la obra. ¿Se puede decir si aún sigues trabajando en los números de esta serie o ya la tienes...? Sí, ahora mismo tengo sobre la mesa, estoy haciendo el 7. Vale. Número 7. O sea, calculo que acabaré, pues, seguramente a mediados del año que viene, antes del verano o algo así. Llevamos trabajando en ella desde, creo que fue diciembre pasado o enero. Normalmente tarda unas 6 semanas en hacer un número, es el acuerdo que hemos llegado de tiempo, o sea que según calendario más o menos pues por ahí estamos. Luego acabo liándome con otras mierdas siempre, pero porque no sé decir que no. Eso es verdad. Pero bien, de momento bien, voy haciendo las portadas y los interiores y aún me da tiempo de rectificar cosas porque ya sabes tú que como va variando tanto la cosa, salió el primer número y 2 semanas antes aún estaba retocando algo que había visto que estaba mal porque salía en el número 8 y quería que cuadrara y historias por el estilo. Pero bueno, bien. Claro, eso lo has dicho al principio, ¿no? Nunca, digamos, una historia de Tom King está cerrada del todo, sino que es como que según va avanzando la cosa y vas notando cosas que se pueden corregir y mejorar, ahí y que vas. Cosas que se te ocurran a lo mejor en el número 7, que hostia, esto me gustaría meterlo en esta escena, y resulta que también ha salido en el 2, y tienes que estar llamando, oye, que no mandéis en prenta al 2, que quiero modificar esto. Y bueno, pero bueno, esa es la gracia y lo bueno de estar trabajando así, que tú tienes una idea global de la historia completa. Y la libertad que os habrá dado la editorial, ¿no? Porque como decimos, es un proyecto del sello Black Label y que te permite jugar con esos tiempos también. No es una serie, digamos, de que está cerrada y tiene que salir porque sí y ya está. No, de hecho a mí me extraña porque nos han dado ya la oportunidad de tener de hacer un TVO así, con libertad creativa en una mayor, con la exposición que te va a dar el sello Black Label en DC, es, vamos, un sueño, porque es muy difícil conseguir que puedas hacer eso, que te salga la oportunidad de hacer eso. Jorge, has estado en Batman, Daredevil, has estado también en otras editoriales, haces portadas alternativas, te metes ahora con Tom King, con Rochard. Tu carrera es que es muy envidiable, por decirlo. No sé lo que durará, pero voy haciendo. No, pero quiero decir, claro, ¿cuál sería, digamos, por así, qué te pasa por la cabeza al decir cuál sería mi proyecto o un próximo reto o algún personaje en concreto o algún artista con el que te gustaría trabajar? Y artistas con que te gustaría trabajar siempre hay. O sea, personajes que no he tocado y me gustaría tocar un poco para jugar con ellos, pues de todo, desde Doctor Extraño hasta The Question o Hellblazer. No sé, 1000 cosas, guionistas. Me gustaría trabajar más con Chip, me gustaría seguir trabajando con Tom, me gustaría trabajar algún día, aunque sea 2 páginas con Frank Miller, me gustaría, yo qué sé, 1000 cosas. Pero bueno, eso nunca se sabe. O sea, cuando acabe esto, lo importante ahora mismo es que estoy centrado en esto y cuando consigamos acabarlo y si queda todo más o menos bien, pues luego ya veremos. No sé, yo no esperaba tampoco poder trabajar con un ganador del Oscar como voy a hacer ahora con Lobezno. Y me salió la oportunidad y estaba haciendo esto, pero tuve que decir que sí porque quería trabajar con él. Nunca se sabe, ya te digo. Tampoco esperaba que tan pronto Daredevil en una serie tan guay como la que está haciendo Chip y Marco. Pero me salió la oportunidad de hacer unos cuantos números y dije, bueno, pues a ver qué las pilas.
Hace poco anunciaron desde Marvel que ibas a estar ahí en un numerillo de esta nueva serie de Wolverine, de Lobezno, que iban a trabajar también artistas como Declan Shelby, si no me equivoco, Sí. y te has encargado, subieron la portada. En este número también vas a estar en un solo número, ¿verdad? Sí, el número 3. Hago una historia. La gracia es que es en blanco, negro y rojo, con lo que me deja trabajar en blanco y negro. Y nada, muy guay. Lo tengo que compaginar con esto de Rochas, pero bueno, es una historia, creo que son historias de 10 páginas. No sé si la serie tiene más de 3 números, creo que solo 3. Donde tampoco hay censura por el rollo de la violencia, por eso el rojo, para que puedas hacerlo lo más gore que quieras. A pesar de que yo lo he usado para hacer otras cosas. Hombre, es otro recurso también que se puede utilizar. Sí, claro, claro. Y nada, ya veremos cómo sale, pero bueno, contento de poder trabajar con John. Pues Jorge, como bien hemos dicho, tú eres amiguete de la casa, así que en cuanto haya nuevas cosillas, pues ya iremos hablando y charlando. Y, Queréis llamarme. y nada, pues para la gente está ahí, Rochar, el número 1 que ha salido en el Previous en Estados Unidos el mes pasado, o Sí, no, no, este mes. Si lo han calendarizado ya FC o no, no sé si Yo creo que todavía no, no sé, yo me arriesgo a decir que la publicación será en grapa igual también, porque son 12 números, el año que viene o así. Claro, sí, en cuanto seguro termine la serie, por suerte estamos teniendo ahora, digamos, un buen ritmo de publicación en cuanto a diferencia de tiempos con Estados Unidos, tanto por DC y Marvel, con Panini y con ECC. Así que, vamos, eso nos tendrá que llegar. Además, como es bajo el sello Black Label, seguro que nos llegará en una buena edición, al menos esperemos eso. Y nada, Rochar, pues número 1, el señor Tom King, el señor Jorge Fornés, el señor Dave Stewart, en un proyecto bastante ambicioso y que dará mucho que hablar, eso estamos seguros. Y nada, tanto para bien como para mal. Eso creo que lo tienes bastante claro. Así que nada, ahí queda hecha, digamos, un poco sin spoiler. Eso siempre lo recalco, por favor, para que la gente no se enfade. Creo que es una serie que cuanto menos spoilers tengas, mejor. O sea, claro, si vas a empezar a leerla, intenta leerla en Estados Unidos, porque a lo mejor cuando llega aquí ya está bastante destripada en los medios. Sí. Pero, de hecho, solo llegaron a mandar para que revise la prensa antes de la salida del número 1. O sea, no es una serie que queramos dar demasiado avance, porque creo que lo guay es irlo leyendo número a número. Sí, también además todo lo que implica, ¿no? El personaje, Watchmen, como bien hemos dicho, pues hay mucha cosa detrás que no es nueva, sino que viene ya de hace muchos años, que es el título y sobre todo el personaje. Pues Jorge, un placer como siempre y vamos hablando. Muchas gracias, muchos besos y muchos abrazos para todos. Y cuidaros. Adiós. Hasta luego. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?